¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes? Tengan todos una feliz tarde y una feliz semana. Les acompaña Lourdes Subieta por la grande de Miami, Radio Mambí 710. Lunes 2 de agosto, queridos amigos, iniciamos el mes 8. Increíble, ¿no? Rápido, volando va este año. Ya estamos a escasos 20, 21 días de que retomen las clases también en las escuelas. Volvamos a la normalidad escolar aquí en el sur de la Florida, por lo menos. Ya también para eso faltan apenas 20 días, 8 de agosto. Imagínense ustedes cómo vamos, ¿no? Mes 8 del año 2021. Un placer estar nuevamente con todos ustedes por la grande de Miami, Radio Mambí. Hoy me acompaña en los controles José Luis Morenza, musicalizando y en los controles de la emisora. Recuerden el teléfono de contacto, muy importante, porque este espacio informativo, esto es un espacio de opinión y de entrevistas, pero donde lo más importante son ustedes, nuestros oyentes, que se pueden comunicar con nosotros por el 844-446-0710. Ese es el teléfono de contacto aquí, la línea caliente de Radio Mambí. Radio Mambí 710, bienvenidos a los que están unidos a nuestra señal por esa vía y también por el Twitter. Allí también estamos, @Radio Mambí 710, @Lourdes Subieta. 4 y 7, la aplicación Euforia de Univisión. Allí también los invito a que bajen la aplicación Euforia. Pueden disfrutar de toda la programación de Univisión y adicionalmente cuando ustedes busquen en el mapa allí, buscan la Florida, buscan Miami, ahí estamos nosotros. Ahí está Radio Mami. En la comunidad hoy no voy a quitar la música para decirles esa pérdida, porque era un hombre que le encantaba la música además. Cubano-venezolano. Lo conocí desde niña y hoy en el programa vamos a estar hablando sobre este gran patriota que seguirá siendo siempre Antonio Tony Esquivel. Falleció esta madrugada Antonio Tony Esquivel, cubano, venezolano, un cubano de esos que se fue a Venezuela y Venezuela lo cobijó, lo arropó. Y bueno, una de las personas más activas que siempre desde niña, les repito, conocí, que ayudaba a los cubanos que venían saliendo del castrocomunismo vía Venezuela, ¿no? Él tenía una casa en un área de Caracas que era como la casa del refugiado y entonces todos los cubanos que llegaban a Venezuela pasaban por allá. Era el lugar donde él les tenía cama, ropa, comida, todo mientras se habituaban, ya se iban a quedar allí o si se venían para Miami o lo que fueran a hacer, eso todo lo organizaba Tony Esquivel, que es en paz descanse. Hoy vamos a estar hablando con su hijo, nos va a acompañar en el programa, vamos a estar hablando con sus amigos. Yo les aviso para que nos llamen y participen en el programa porque le vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿no? Si se le puede decir así, él se merece muchísimo más, lógicamente, pero un reconocimiento a Tony Esquivel, Antonio Tony Esquivel, que en paz descanse. Amigos oyentes, sin ser dramáticos y querer asustar a nadie, tenemos una situación bien delicada con la pandemia en la Florida. Y aquí en el sur de la Florida más, queridos amigos oyentes. Les voy a dar unas cuantas cifras para que más o menos se hagan una idea pues de dónde estamos parados con este tema. No es aguaje, no es llamar la atención, no es que los medios andan como locos, es que las cifras están creciendo aceleradamente. Recuerden que esto es un virus hecho en un laboratorio que transmuta, que se mueve para acá, que se mueve para allá, sobrevive a esto, sobrevive a aquello. Y es un virus joven, no conocíamos de este virus chino, ¿verdad? Bueno, la realidad es que en este momento los hospitales están registrando un aumento considerable de pacientes jóvenes con COVID, amigos oyentes, los hospitales mm, recibiendo a pacientes de 20, 30 y 40 años, personas que quizás habían decidido esperar para vacunarse, vamos a ver cómo le va a los demás con la vacuna, vamos a ver cómo evoluciona todo esto y resulta ser, mis queridos amigos oyentes, que eh, el tema del COVID, bueno, se está complicando seriamente. El sábado, la Florida reportó 21.683 nuevos casos de COVID.
el recuento diario más alto desde que comenzó la pandemia hace 18 meses, según datos de los CDC. El promedio móvil de 7 días se disparó a 15.817, un aumento de más de 750% desde el 1 de julio. Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo ayer que no espera que Estados Unidos vuelva a los confinamientos a pesar de estos crecientes riesgos de infecciones por COVID que plantea la variante Delta. Recuerden que además de toda la vida que tenemos, que hacemos en el sur de la Florida, en el exterior, o sea, fuera, muchas actividades al aire libre me refiero, aquí viene mucho turista, y viene mucho turista también a vacunarse, ¿verdad? Y hay algunos especialistas que están responsabilizando precisamente ese trasiego turístico, ¿no? Estas nuevas variantes Delta, la otra, la variante que le dicen variante de Colombia o variante colombiana, en fin. El hecho es que el señor Fauci, el doctor Fauci, él no cree que Estados Unidos tenga que volver a encerrarse como el año pasado, pero dice que, sí, que las cosas van a empeorar a medida que esta variante siga extendiéndose. Y él ha dicho que hay 100 millones de personas en este país que pueden vacunarse y que no lo están haciendo. Y estamos viendo algunos casos de personas que están muy arrepentidas de no haberse vacunado, amigos oyentes, de no haberse vacunado. De los 164 millones de estadounidenses vacunados, menos del 0,1% se infectó de COVID y solo el 0,001% falleció. Aunque los contagios post-vacunación han acaparado esa atención pública, las bajas cifras muestran que la pandemia es sobre todo una amenaza para la población que no está vacunada. Les repito la cifra, de los 164 millones de estadounidenses vacunados, solo 125,000 personas ha dado positivo en las pruebas de COVID y menos del 0,001% ha muerto. De 164 millones de vacunados en plena pandemia, solo 125,000 personas han dado positivo pese a estar vacunados. Eso es 0,01% de la población. Es decir, prueba que la vacuna funciona para disminuir esa posibilidad de contagio, ¿no? Adicionalmente, queridos amigos oyentes, la cifra de hospitalizados en la Florida por COVID subió a niveles de hace un año. Se los decía, el 97% de las personas que están en este momento en hospitales no está vacunado. 97%. Las autoridades han pedido a la población que pongan de su parte ante este aumento de contagios por la variante Delta. La comisionada de Agricultura y Servicios al Consumidor en la Florida dijo que en el estado actualmente hay 10.593 personas hospitalizadas por COVID-19. Advierto del peligro de que se sobrepase la capacidad hospitalaria. O sea, estamos yendo hacia atrás. Desde agosto del 2020 no se había llegado a este número de ingresados en centros médicos, queridos amigos oyentes. El llamado nuevamente a considerar la vacunación. Bien, tengo unos reportajes que quiero compartir con ustedes y vamos a hacerlo precisamente con uno en la Florida, donde las autoridades urgen a la población a vacunarse para combatir este pico de hospitalizaciones que estamos viendo. Florida se ha convertido en el epicentro del reciente repunte de la COVID-19 en Estados Unidos debido a la rápida expansión de la variante Delta y a una tasa de vacunación estancada. Las autoridades locales han urgido a la población a que se vacune lo antes posible debido a los récords de casos diarios y el aumento en el número de hospitalizaciones. La presidenta de la Asociación de Hospitales de Florida, Mary Mayhew, informó este lunes que en los últimos 27 días se han registrado un aumento dramático en el número de hospitalizaciones, un día después de conocerse que Florida registró 10.207 personas hospitalizadas por la COVID-19. En los hospitales de Florida, más del 50% de los pacientes ingresados a causa de la COVID-19 tienen entre 25 y 55 años, un aumento rápido no solo en las hospitalizaciones, sino en el deterioro de los pacientes, indicó Mayhew.
Además, el 96% de los hospitalizados son personas no vacunadas y por ello la funcionaria, como lo han estado resaltando otras autoridades locales, puso de relieve que revertir la situación actual pasa necesariamente por aumentar la tasa de vacunación. Mientras tanto, en Miami-Dade, los sitios de vacunación han registrado en días recientes un aumento de personas que van en busca de la dosis de vacuna, así como también para hacerse el test. Florida batió otro récord al reportar el sábado la cifra de 21.683 nuevos casos diarios. No obstante, el gobernador estatal, Ron DeSantis, se resiste a emitir una orden para el uso obligatorio de mascarillas y el requerimiento de vacunas por parte de empleadores. Bien, 4:17 de la tarde. Adicionalmente, en Europa, ya ustedes saben que han recomendado no viajar a España nuevamente a los ciudadanos norteamericanos. En Europa ya se supera los 60 millones de infectados por coronavirus. Y déjenme que voy a China, que ya tenían controlado el temita, supuestamente, que es responsabilidad de ellos el virus chino que salió de un laboratorio en Wuhan, China. Ya voy a ir con los números de ellos, porque también se le está revirtiendo el tema de la pandemia a los chinos también. Vamos a escuchar lo que está pasando en Europa, amigos oyentes. Europa ha superado los 60 millones de casos de coronavirus. Lo ha informado este lunes la Organización Mundial de la Salud, que ha instado a impulsar la vacunación y a respetar las medidas de control social y sanitario frente a la pandemia. La región europea es la segunda con más infectados después de la americana y ha registrado hasta ahora más de 1,2 millones de muertos por la COVID-19. La OMS ha recordado que los índices de vacunación varían de forma notable entre los distintos países y que en algunos la cobertura de los grupos prioritarios, como mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y población de riesgo, es baja. La organización ha instado a ampliar de forma rápida y equitativa la vacunación en todos los países. Además de ese impulso, es necesario, dice, realizar test, secuenciación de pruebas, rastreo y aislamientos y cuarentenas, así como lavar las manos, usar mascarillas y mantener la distancia en lugares abarrotados y cerrados. La OMS ha recordado también que en caso de viajar o ir a reuniones es importante respetar las medidas sanitarias y sociales y evaluar los posibles riesgos de forma continua. Les decía que en China millones de personas están confinadas por la variante Delta, del coronavirus. Hay un resurgimiento allí del virus chino en China. Volvieron los confinamientos masivos a China. El país intenta contener su mayor brote de coronavirus en meses, con test masivos, cuarentenas a los contactos de personas infectadas y restricciones a los viajes. El motivo es la variante Delta, de rápida propagación, que ya fue detectada en una veintena de ciudades y más de una docena de provincias. Hasta ahora Pekín había logrado reducir los casos locales a prácticamente cero, pero el último brote vinculado a un foco en Nanjing, donde 9 trabajadores de la limpieza de un aeropuerto internacional dieron positivo el 20 de julio, provocó más de 360 casos en las últimas 2 semanas. La capital bloqueó la entrada de turistas durante la temporada de viajes de verano y solo permitirá el ingreso de los viajeros esenciales, con test negativos. En otras ciudades como Zhuzhou, en el centro del país, más de 1.200.000 personas deben permanecer en casa bajo un aislamiento estricto durante los próximos 3 días, mientras se lleva a cabo una campaña de test y vacunaciones en toda la ciudad. Bien, en Cuba se registra otra jornada de máximos pandémicos. Van 87 muertos y 9.747 casos de COVID-19 en la isla. Esas son las cifras oficiales. Multipliquen eso, queridos amigos. Oye, está cundida de COVID, Cuba. Cundida. Y bueno, las autoridades sanitarias han reportado esas cifras, ¿no? Ellos dicen, pues, 9.747 nuevos casos, son cifras altísimas para un periodo de 24 horas desde que inició la pandemia en la isla, pero como les digo, los que saben de eso multiplican esa cifra oficial, ¿no? Y bueno, el hecho es que todos conocemos a alguien que tiene COVID. Vengo entrando aquí a Univisión y una persona que trabaja aquí comentándome que tiene a su madre y a su hermano muy graves en Matanzas, en Cuba, con COVID. Eh, Imagínense lo que eso significa, ¿no?
COVID en Cuba. De hecho, déjenme contarles, murió otro de esos adeptos históricos al régimen castrocomunista. Ayer falleció Pedro Gerardo Gutiérrez Santos, otra muerte que se adiciona a la lista de fallecimientos de militares que han ocurrido en las últimas semanas en Cuba. Ya son, creo que con este son 7 u 8. Pero bueno, lo importante es que este señor tiene 92 años, o tenía 92 años, y según falleció por un tromboembolismo pulmonar. Él integró la célula del movimiento 26 de julio, en fin, lógico, tiene 92 años, pero hay quienes dicen que todos estos muertos vienen precisamente por el COVID-19, que los ha sometido a todos ellos, o sea, los está matando el COVID, los está matando el COVID. Hay cualquier cantidad de teorías, hay otras que dicen que es que los está desapareciendo, el régimen, en fin, pero podría ser verdaderamente cortesía del COVID que estas personas en Cuba también estén infectándose y muriendo de esta manera, ¿no? Como moscas se están cayendo estos cubacastristas, 7, 8, 9, no sé cuántos son ya. Pero bueno, el hecho, mis queridos amigos oyentes, es que para cerrar con este tema, la convocatoria lógicamente es a vacunarse, y más cuando aquí tenemos 3 tipos de vacunas y totalmente gratis. Déjenme decirles que Pfizer y Moderna van a aumentar los precios de la vacuna. Cada vacuna está montada en unos 15, $16, ¿ok? Cada vacuna. Y ahora entiendo que las farmacéuticas van a aumentar el precio de las vacunas. Vamos a escuchar. Pfizer y Moderna aumentan los precios de la vacuna contra la COVID-19 en la Unión Europea, según el periódico Financial Times. El precio de una dosis de Pfizer pasó de los 15,50 euros actuales a 19,50 euros y el precio de la dosis de Moderna subió de 19 a 21,40 euros. El periódico señala que las farmacéuticas ganarán mucho dinero a medida que los países aumentan sus encargos con el fin de administrar terceras dosis de la vacuna el próximo invierno. Los términos de los contratos firmados este año hasta 2023 para un total de 2.100 millones de dosis se renegociaron tras unos estudios clínicos que indicaban que las vacunas de tipo RNA mensajero de estas dos empresas tenían mejores índices de eficacia que las más baratas de AstraZeneca y Johnson & Johnson, según asegura el periódico Financial Times. Muy bien, 4:24, esto es Noticias y Más. Déjenme para Nicaragua rápidamente, le hago una breve reseña estos primeros minutos del programa de dónde estamos parados en noticias internacionales también. Nicaragua, bueno, han sancionado a 8 funcionarios de Nicaragua, incluyendo a Rosario Murillo, a Juan Carlos Ortega y a Vallado Arce. El Consejo de la Unión Europea sumó a su lista de sancionados a la vicepresidenta de Nicaragua, la esposa del presidente inconstitucional, el violador alcohólico Daniel Ortega, a su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, al asesor presidencial Bayardo Arce, quien por primera vez aparece en lista de sancionados, y a 5 funcionarios más de la dictadura de Daniel Ortega. Estas medidas restrictivas impuestas el lunes son por considerarlos responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y cuyas acciones han socavado la democracia o el Estado de Derecho, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo. Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense, dice el comunicado de la Unión Europea. Hablando de Europa, si usted es cubano y tiene pasaporte español, nos están escuchando desde Cuba, sepan que está confirmado que los cubanos con pasaporte español tienen que pedir visa para entrar a los Estados Unidos. El canciller del cártel de La Habana, Bruno Rodríguez, denunció en Twitter que la inclusión de Cuba como país patrocinador del terrorismo prohíbe el acceso de los cubanos al sistema electrónico de autorización de viaje, el ESTA. Y bueno, pues en sí que es uno que utilizan, pues lógicamente los europeos para venir a los Estados Unidos y que los cubanos con pasaporte español podían utilizar, pero ahora ya no es así, queridos amigos oyentes, ya no es así. Así que cubano con pasaporte español deberá sacarse la visa americana para poder venir a los Estados Unidos. Es una nueva restricción según el canciller
del cártel de La Habana. Esta nueva restricción afecta gravemente a muchos nacionales cubanos que viajan con regularidad a Estados Unidos a realizar visitas familiares o a importar artículos hacia la isla. Así que cubano con pasaporte español, ya sabe, visa para entrar a Estados Unidos. Bien, amigos oyentes, déjenme hacer rápidamente una pausa. 844-446-0710, ya vuelvo con ustedes. Están escuchando Noticias y Más junto a Lourdes Subieta por Radio Mambí. Fanáticos, la temporada de béisbol de las Grandes Ligas está aquí en Radio Mambí. Desde el primero y hasta el out 27, jugada por jugada. En las voces de Jiki Quintana y José Luis Nápoles. Cuando los Marlins se enfrenten a los Mets de Nueva York. Este lunes 2 a las 7:10. Recuerden, el béisbol de las Grandes Ligas está aquí en Radio Mambí, La Grande, la voz en español de los Miami Marlins. ¡Ya viene! ¡Estamos de regreso! ¿Quién es la máscara? Hemos desenmascarado artistas, deportistas, cantantes y hasta un influencer. ¡Ay, me encanta! Pero prepárense porque el juego de las adivinanzas continúa. ¿Qué? La diversión no se detiene. Y se formó la gozadera. Lo que viene es impresionante. Pégate un poco. El regreso de ¿Quién es la máscara? ¡Wow! La magia continúa. ¿Quién es la máscara? El 8 de agosto a las 8 por Univisión. Si usted ha sido dueño de negocio por muchos años o acaba de empezar su propio negocio, este mensaje es para usted. Todos sabemos que el negocio que no se anuncia no vende. Y para que un negocio crezca necesita adquirir clientes nuevos. Nosotros podemos ayudarlo con eso. La publicidad por radio y televisión es un método probado que ha dado y sigue dando muy buenos resultados. Así que si quieren dar el próximo paso y quieren ver su negocio crecer, no siga esperando. Dé ese paso hoy. Llame al 305-487-5381. 305-487-5381. Atención, mucha atención, este mensaje es para usted. Daño por huracán, goteras en el techo, filtraciones de agua, vandalismo, robo, fuego. Llame a PICC 786-290-3663. Está conmigo aquí la licenciada Cari Heredia. ¿Qué puedes decirnos, Cari? ¿Qué tiene que tener listo el asegurado a la hora de llamar a PICC? Hola, gracias por tenernos, Eduardo. Tiene que tener la póliza para nosotros poder hacer el reclamo a la compañía de seguros, revisar esas coberturas y estar seguro que tenemos la información correcta en el momento de hacer el reclamo. Las inspecciones son completamente gratis. Si usted tiene un daño, llame a PICC al 786-290-3663 y siempre es muy importante recordar que si usted no cobra la compañía de seguro, nosotros no cobramos. PICC 786-290-3663. Llame ahora mismo. 4:31. Gracias por continuar en Radio Mambí La Grande. Yo soy Lourdes Jubieta y hoy los venezolanos este fin de semana tuvimos una gran alegría, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, porque una venezolana que tiene unas piernas como una gacela, no solamente con el oro en salto largo, triple, sino que además de eso impuso 2 nuevos récords olímpicos y mundial, ¿no? Es una muchacha que entrena en España, Yulimar Rojo, y bueno, ha sido una gran alegría para todos los venezolanos, ¿no? Que cualquiera que enarbole la bandera de Venezuela, pudiendo enarbolarle de otros países, como el muchacho de la bicicleta, como Daniel Der. Daniel vive aquí en Estados Unidos hace más de 20 años, pudo competir con la bandera de Estados Unidos y sacó la bandera de Venezuela y también ganó una medalla de plata, ¿no, José? Ganó medalla de plata. Entonces, yo celebro todos los triunfos de los venezolanos, donde sean, que si es chavista, que si no es chavista, que si el chavismo no ha hecho nada por ellos, nada, todos han tenido que entrenar fuera del país y han logrado. Esta muchacha Yulimar entrena en Barcelona, en España, es del Barça, un club, ¿no? Correcto. José Luis está muy bien informado porque maneja muy bien además esos temas deportivos. Bueno, y es que la patrocinó por estas mujeres y estos muchachos, unos talentos increíbles. Así que fue una gran alegría para Venezuela que necesita también estas grandes alegrías. Estas son las cosas que unen, ¿no? También estos triunfos olímpicos, estos triunfos deportivos.
Especialmente cuando, queridos amigos oyentes, las noticias y las informaciones de Venezuela no son precisamente muy halagadoras, ¿no? Hace unos días la OEA advertía que la migración venezolana puede superar a la de Siria en el 2022, es decir, en el 2022. 2022, ya estamos en el mes 8. Eso es septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en 4 meses. Para enero podríamos tener una crisis migratoria superior a la de Siria. La Organización de Estados Americanos advirtió eso la semana pasada, que la migración venezolana puede llegar a 7 millones de personas. Dios mío, imagínense ustedes, 7 millones de personas a finales del 2021 o inicios del 2022, superando el éxodo de Siria, que es considerado el mayor del mundo, con 6.7 millones de refugiados. Es decir, hay 7 millones de venezolanos deambulando como fantasmas, como zombies, amigos oyentes, por las fronteras de América Latina y del mundo, ¿no? Según este informe difundido por el Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, de no haber una solución política, económica y social al corto plazo, se estima que podría haber más refugiados venezolanos que sirios. Una de las personas que trabajó en ese informe, dando la cara por el tema venezolano, es mi invitado a esta hora, que es David Smolansky. David es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Bienvenido, David. Qué bueno tenerte en el programa. Es Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a toda tu audiencia a esta hora. Chico, qué dramático este informe que nos hiciste llegar y dan ganas de llorar. Sinceramente te lo digo, 7 millones de personas. Uno cuando ve la tragedia de Siria, uno nunca puede imaginar algo superior a esa tragedia humana, ¿no? Y resulta ser que Venezuela en escasos 3-4 meses podría superar la cifra de refugiados sirios. David, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos llegando allí? Lourdes, como sabes, tengo trabajando con el secretario general desde hace 3 años como su enviado especial para atender la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y para que tengamos idea, cuando yo empecé hace 3 años éramos apenas 1 millón de desterrados venezolanos. Y hoy somos cerca de 6 millones. O sea, en 3 años se ha multiplicado por 6 la cantidad de venezolanos que han huido del país. Este informe destaca las razones por las cuales los venezolanos huyen. Y esas razones es producto de más de 600 testimonios que nosotros hemos recabado de migrantes y refugiados venezolanos a lo largo del último año en todo el continente. Y si bien es cierto, esas razones de migración forzosa pueden ser algo que todos los venezolanos sabemos, no subestimemos que porque los venezolanos sepamos las razones por las cuales hemos huido, el mundo lo sabe. Porque si nosotros no contamos nuestra historia, Lourdes, nadie la va a contar por nosotros. Correcto. Ahí queda muy claro en esos testimonios que los venezolanos han huido por la inseguridad, por la violación de derechos humanos, por el colapso de los servicios básicos, por el colapso de la economía, especialmente el alto costo de la vida y sobre todo por la emergencia humanitaria compleja, es decir, por la escasez de comida, es decir, la situación de hambruna que hoy tiene 1/3 de la población, así como la escasez de medicamentos. Lamentablemente, pues, si la crisis en Venezuela, si estas razones que acabo de comentar continúan o peor aún, se profundizan y se reabren las fronteras, porque quiero recordar que prácticamente por año y medio la frontera ha estado cerrada por el coronavirus, es altamente probable que para el primer trimestre de 2022 ya sean 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos, lo cual lamentablemente pues superaríamos a Siria. Y los Juegos Olímpicos, que ahorita estamos tan emocionados y hay una especie de calma que nos han dado nuestros atletas con 3 medallas de plata y 1 medalla de oro, es un reflejo también de lo que hemos padecido, porque hay una delegación de refugiados donde solamente hay 29 atletas de 11 países diferentes y uno de ellos venezolano, Eldrick Sella, primer latinoamericano en la historia que forma parte de una delegación de refugiados. Yo creo que eso pues es el mayor reflejo de lo que nos ha pasado, y evidentemente esto no es ni por una catástrofe natural o por una guerra como la que ha habido en Siria por 10 años. Esto ha sido obra y arte de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora fíjate, David, qué interesante lo que nos estás contando, y amigos oyentes, porque
él nos cuenta que hace 3 años eran 1 millón y tantos de venezolanos y estamos en 6 millones, pero desde hace casi 2 años tenemos una pandemia. O sea, los venezolanos no se han detenido en la pandemia. A pesar de la pandemia, han preferido salir, ¿no? Literalmente jugándose la vida doblemente, David. Sí, es correcto. Y fíjate esto que mencionas, es muy importante y también lo reflejamos en el informe. Hemos podido recabar que entre 700 y 900 venezolanos están huyendo del país todos los días en el marco de la pandemia. Es decir, aún con las fronteras cerradas, con todo el riesgo que eso implica. Por trochas y por rutas marítimas, me imagino, ¿no? Exactamente, eso iba. A pesar de las fronteras cerradas, donde lo único que queda son las trochas, que en muchas de esas trochas hay alcabalas, llámese de la Guardia Nacional o de grupos irregulares armados o de las FAES. Bueno, los venezolanos toman el riesgo de huir por esas trochas, la mayoría lo hace por Colombia, otra parte por Brasil, algunos por el Caribe, para poder conseguir las oportunidades que hoy no tienen en Venezuela, para poder conseguir las libertades que hoy no se tienen en Venezuela. Ha proliferado enormemente la cantidad de venezolanos huyendo de manera marítima, con embarcaciones de pesca, de madera, pequeñas, que es lo que conocemos en Venezuela como peñero. Algunos van hacia Trinidad y Tobago, otros van hacia Curazao, y es la desesperación, te puedo decir, Lourdes, que han sido los testimonios más desgarradores que he escuchado de gente, inclusive que la embarcación apaga motores en la madrugada para que no se den cuenta en las autoridades de la isla cuando van a llegar, y las personas se lanzan al agua y en la madrugada nadan por horas para poder llegar a una de esas islas y de allí conseguir un refugio donde puedan ser atendidos. Evidentemente, pues muchas personas que caminan, eso también sale en el informe. Estamos hablando de venezolanos que caminan hasta 3.500 kilómetros, por ejemplo, desde Cúcuta hasta Lima, son 3.500 kilómetros. Y tú que estás en una emisora estadounidense, ¿no? En la Florida, fíjate, ahí lo colocamos en el informe, caminar 3.500 kilómetros, que es la distancia de Cúcuta a Lima, que esa distancia la han recorrido miles de caminantes venezolanos. Es lo mismo que usted en Estados Unidos camine desde Nueva York en la costa este hasta Salt Lake City en la costa oeste de los Estados Unidos. Imagínense cuán desesperado tiene que estar un ser humano para caminar en Estados Unidos desde Nueva York hasta Utah para conseguir un plato de comida, para conseguir un hospital donde sea atendido, en el caso de muchas mujeres conseguir una sala de parto donde puedan dar a luz. Es dramático. Para mí es dantesco. Es la crisis de refugiados más grande que ha llegado en la historia de América Latina y del Caribe. Actualmente es la segunda detrás de Siria, con proyección a convertirse en la primera en el mundo. Y la única solución para frenar este deslave humano, como lo llamo yo, pasa por el restablecimiento de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho en Venezuela. No hay otra. Mientras más permanezca Maduro usurpando el poder en Venezuela, lamentablemente veremos más venezolanos caminando por un continente o lanzándose al mar. 7 millones, amigos oyentes, para que se hagan una idea, es más, estamos hablando de más o menos el 18% de la población venezolana, ¿no? Son 7 millones de inmigrantes y refugiados, como un 18% aproximado. Ahora, ¿cuáles son los países? Perdóname que haga una observación allí. 18% es actualmente, 5.6 millones. Si se llega a los 7 millones, estamos hablando de más del 20, estamos hablando ya del 23% de la población. Imagínate, un cuarto de la población de Venezuela estaría desterrada si se llega a ese número. Vamos ahora a 18, para el 2022 podríamos llegar a ese número del 23%, amigos oyentes, de la población, 23% de la población de Venezuela en esta circunstancia. Ahora, por países, ¿cuáles son los principales? Colombia, lógicamente, y Brasil, ¿no? Pero entiendo que también Estados Unidos, mira, aquí todos los días vemos acudiendo en masa, huyendo de esta crisis, a los venezolanos, algo que nunca habíamos visto, David Smolansky, muy poco se había visto venezolanos cruzando la frontera sur de Estados Unidos. Y hemos visto imágenes, números récord de venezolanos que han intentado cruzar la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos meses. Eso es una novedad. Totalmente. Y antes de comentar de eso específicamente, cuando rondas por país, bueno, primero, 5.6 millones de migrantes y refugiados, que es lo que hay hoy al momento de hacer esta entrevista, con una proyección, como ya hemos hablado, de que puede ser 7 millones el primer trimestre de 2022. Para que tengamos una idea, 5.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos supera el total de la población de países como Costa Rica, como Panamá,
en este continente, pero si nos comparamos con países en otros continentes, es más que la población de Noruega, de Irlanda, de Croacia. O sea, somos un país fuera de un país. ¿Dónde están los migrantes y refugiados? Bueno, Colombia sigue siendo el principal país receptor, aproximadamente 1.800.000 venezolanos están allí. Perú, es muy importante hacer seguimiento de lo que sucede en Perú porque hay 1.100.000 venezolanos. De hecho, la ciudad del mundo que más venezolanos tiene es Lima. En Lima hay más de 800.000 venezolanos. Evidentemente, cuando hablo de la ciudad del mundo, fuera de Venezuela. Yo hubiese pensado que era en alguna ciudad de Colombia y fíjate, es Lima. No, es Lima, porque en Perú se da un fenómeno muy particular que más del 80% de los venezolanos que han llegado pues se han asentado en Lima o en la periferia de Lima, ¿no? Esos son los dos países latinoamericanos con más migrantes y refugiados, pero también quiero destacar que ya, por ejemplo, en México hay más de 100.000 venezolanos, en República Dominicana hay cerca de 120.000 venezolanos, y de hecho en todo el Caribe, o sea, cuando uno suma, por ejemplo, venezolanos en República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao, Aruba, Guyana, ya estamos hablando de aproximadamente 250.000 venezolanos. O sea, es decir, si los venezolanos en el Caribe fuesen una isla, ya fuesen la séptima isla más poblada de esa subregión del continente. Entonces, por donde se ve esta crisis es dantesca, en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica. Y ahora bien, cuando me preguntas por los Estados Unidos, en Estados Unidos se estima que hay aproximadamente 420.000 venezolanos, y bien sabemos que la inmensa mayoría está en el estado de la Florida, aunque también hay otras comunidades muy importantes, por ejemplo en Houston, Texas, en Filadelfia, en Pensilvania o en Nueva York. Pero lo que sí está ocurriendo, Lourdes, como dices, es que la cantidad de venezolanos ingresando por la frontera terrestre está en este momento en cifras récord. Y para darles una comparación, el año pasado solamente ingresaron 134 venezolanos, si no me equivoco, por la frontera sur a los Estados Unidos. Al momento que me haces esta entrevista, y puede que me quede corto, porque esto cambia semana a semana, se estima que aproximadamente 16.000 venezolanos han ingresado por la frontera terrestre de los Estados Unidos. Es decir, o sea, si nos comparamos con otras nacionalidades, específicamente centroamericanas o mexicanas, etcétera, seguimos estando por debajo. Pero cuando uno compara el crecimiento de un año a otro, por largo, Venezuela, porcentualmente hablando, es la que más ha crecido, porque imagínate de 134 venezolanos a 16.000, y el año no ha terminado. Sí. Entonces, es una realidad que los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos por vía terrestre no son solamente centroamericanos, no son solamente de otros países caribeños, sino también son venezolanos, y yo temo que si la crisis en Venezuela se sigue agudizando y si además de eso sigue habiendo los problemas que se están presentando en América Latina y el Caribe, pues muchos más van a seguir tomando esa decisión de llegar a Estados Unidos por Río Grande. Conversando con David Smolansky. David es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Colombia ha pedido acciones regionales, David, ante esta crisis migratoria en la frontera con Venezuela, y ellos adicionalmente tienen un problema fronterizo también con Panamá. ¿Qué ha pasado con esas peticiones de Colombia? ¿Tienen que ver, o sea, esta solución, como decías al principio, solo pasa por un cambio de gobierno en Venezuela, o hay otras alternativas? Parte de lo que se está o se va a negociar ahora en México, David, ¿no crees que es, digamos, plausible pedir que se solucione esto? Bueno, fíjate, Colombia ha hecho un esfuerzo enorme y para mí está implementando una política que es ejemplar en el continente, que es el Estatuto Temporal de Protección, que los venezolanos pues van a obtener esa documentación que estará vigente por 10 años, así como también Colombia está aceptando el pasaporte vencido venezolano por 10 años desde su fecha de expiración, ¿no? Sí. Para mí es un ejemplo de solidaridad tremenda. De la solidaridad y las oportunidades que está dando Colombia para que los venezolanos se integren y puedan trabajar, puedan estudiar, puedan emprender. Uno de los mayores desafíos que tiene esta crisis, Lourdes, es el financiamiento, porque a pesar de que hubo una conferencia mundial hace un mes para darle respuesta a esta crisis, pues sigue siendo esta crisis de refugiados en comparación con otras en el mundo la que menos cooperación económica ha recibido. Y recordemos que pues la más inmensa mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos están llegando a países en vías de desarrollo, países que tienen sus propias limitaciones de infraestructura, de servicios, que además hoy por hoy están
enfrentando la pandemia, donde América Latina ha sido una de las regiones pues más afectadas en el planeta. Entonces, sí tiene que haber una mayor respuesta por parte de la comunidad internacional. Yo diría que hoy por hoy la prioridad para los venezolanos en la región, a los migrantes y refugiados, es que puedan regularizarse, que puedan obtener su documentación. Más de la mitad de esos 5.6 millones hoy están en situación de irregularidad. Eso les da una vulnerabilidad tremenda, más adversidades para estudiar. Obviamente no se puede trabajar, lo cual estás en el empleo informal o estás desempleado. Evidentemente no solo nos tenemos que quedar con la cantidad de personas que se han ido, sino las condiciones que se han ido. Estamos hablando de muchos niños, adolescentes en condición de desnutrición, mujeres que están pues yendo a otro país para poder dar a luz, incluso personas que han huido de Venezuela con enfermedades que ya se habían erradicado. Ese es el otro gran tema. Y el tercer tema, que bueno, no puede obviamente evitar la coyuntura, es que a los venezolanos, a los migrantes y refugiados se les tiene que garantizar su vacunación sin discriminación. Y cuando digo sin discriminación me refiero por su nacionalidad o por su estatus migratorio. El derecho a la salud es un derecho humano y venezolano que esté en cualquier parte se le debe garantizar su vacunación. Esos son los principales desafíos, Lourdes, y perdona que me extienda, pues parte del mandato que tiene la oficina de Coordino no es solamente documentar estos testimonios que sirvan como evidencia de la migración forzosa, sino también promover políticas que integren, que protegen a los migrantes y refugiados. Y bueno, por eso hemos trabajado el Estatuto Temporal en Colombia o el TPS en los Estados Unidos u otras políticas similares que se están dando en otros países. Pero vuelvo a lo que te decía antes, lo más que puede hacer, lo mejor que puede hacer la comunidad internacional, más allá de darle cobijo a los migrantes y refugiados, es aumentar la presión hacia la dictadura, porque solo sin la dictadura de Maduro es que los venezolanos dejarán de irse de Venezuela y más bien habrá incentivos para que otros que estemos desterrados podamos volver y trabajar para reconstruir nuestro país. Gobierno y oposición de Venezuela se están preparando para negociar en México. Ambas partes están ultimando esas conversaciones entre, bueno, la necesidad de recuperar pues el país precisamente y el régimen de Maduro pidiendo que le levanten las sanciones. ¿Tienes esperanzas en estos diálogos, David? Mira, sinceramente, Lourdes, quiero ser bien claro con esto y conciso. Yo no veo mayor esperanza en este tipo de negociación. Quien me conoce sabe que tengo 4 años exiliado. Hoy tengo un rol de carácter diplomático en la OEA, con un mandato muy claro hacia atender a los migrantes y refugiados. Pero no puedo dejar de opinar a veces que las negociaciones y el diálogo, la dictadura siempre lo ha utilizado para ganar tiempo, para atornillarse más en el poder, para desmoralizar a la gente y que la gente pues termine yéndose, y para fracturar a la comunidad internacional y enfriar esa presión. Así lo ha hecho la dictadura en el pasado. Yo creo que hay temas sumamente importantes que no veo hoy por hoy propuestos. Por ejemplo, si se quiere hablar de una elección verdaderamente libre, justa, transparente, bueno, una condición sine qua non es que los migrantes y refugiados puedan votar. De esos casi 6 millones desterrados, 4 millones tienen edad para votar. Se debería pedir como condición, por ejemplo, que se frene el ecocidio que está ocurriendo en el estado Bolívar, en el Amazonas, en Venezuela, uno de los pulmones del planeta. Se debería pedir la disolución de escuadrones de la muerte como la FAES, que la ONU y la OEA han pedido que se disuelva, o los colectivos armados, que son los primeros que no garantizan una elección libre cuando amedrentan cualquier acto de campaña, cuando amedrentan los centros de votación. La verdad es que la dictadura nunca se ha portado seria en ningún proceso de negociación. No veo por qué lo vayan a hacer ahora, y yo lo que más pido, y sobre todo cuando uno ve a nuestros hermanos cubanos que tienen ya desde el 11 de julio en esa histórica manifestación que se dio no solo en La Habana, sino en distintas ciudades de Cuba, y cómo eso ha sido además un efecto multiplicador, donde hemos visto manifestaciones espectaculares, tremendas, como en la ciudad de Miami, como en Nueva York, como en muchas otras ciudades en países latinoamericanos, en Madrid, en España, Europa, que lo único que puedo decir es que necesitamos un continente libre de dictadura. Necesitamos una Nicaragua sin Ortega, necesitamos un Cuba sin Díaz-Canel y necesitamos una Venezuela sin Nicolás Maduro. ¿Qué seriedad puede haber con una negociación cuando justamente el día después que iniciaron las protestas en Cuba, el día después al diputado Freddy Guevara en la principal autopista de la capital, en Caracas,
lo secuestraron, lo desaparecieron 48 horas y hoy lo tienen detenido en el SEBIN y han pasado 3 semanas allí. ¿De qué Claro, porque seriedad me están claro, es hablando, que no? eso fue justamente una acción que muchos catalogan de un gravísimo error del gobierno de Nicolás Maduro, porque era innecesario, o sea, fue como darle una patada a la mesa, ¿no? Como decir, bueno, no, o sea, ¿qué diálogo tú puedes hacer cuando metes al interlocutor preso, a uno de los, ¿sabes? De los que representan a la oposición preso en medio de una supuesta negociación o diálogo. Muy lamentable. Bueno, pues David Smolansky, te agradezco mucho como siempre tenerte en el programa, te agradezco mucho esta conversación con los oyentes. Smolansky es, queridos amigos oyentes, como les decía, la persona que elaboró este estudio sobre la migración venezolana. Él es el comisionado de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Gracias, David. Patria y vida. Patria y vida, mi querida Lourdes, para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua y a la orden para futuras ocasiones. Gracias por la invitación. Gracias Saludos. a ti, igualmente, 4:54 de la tarde. Bien, y esas conversaciones se quieren llevar a cabo en México, mis queridos amigos oyentes. Y al regreso, justamente para allá es que nos vamos a ir. René Bolio es el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos de la Comisión Justicia Cuba desde México. Yo no acabo de entender el amorío entre López Obrador y la dictadura castrista. Él nos los va a explicar por qué el presidente de México está asumiendo esta bandera que tantos problemas le está causando, esta bandera de interlocutor internacional de la dictadura gastrocomunista, del cartel de La Habana. Por cierto, ayer en México hubo también un fracaso tremendo, pulsaron la opinión del pueblo, ya convocaron a una suerte de plebiscito, solo participó el 7%, cuidado y menos. Pero bueno, al regreso vamos a hablar de eso, porque el viernes recordarán que hubo una protesta de cubanos frente al Consulado de México, precisamente protestando por la posición del presidente de México frente a la dictadura castrista, pidiendo levantamiento de embargo, mayores remesas para Cuba, pero de libertad ni pío, de apoyo a las protestas y a los derechos humanos ni pío, nada de eso, solamente levantamiento del embargo. Eso es lo que pide el presidente de México. ¿Por qué? Ya venimos y se lo contamos. Ya regresa Noticias y Más, junto a Lourdes Subieta por Radio Mambí. Radio Mambí 710, con una señal potente, con calidad digital y una gran recepción. Expertos en análisis, noticias. Radio Mambí, ahora más potente que nunca. Escúchenos por los 710 AM y por Radio Mambí 710.com. Este es solo el comienzo, ¿verdad? Ha escrito un libro y desea publicarlo, pero no sabe por dónde empezar. No estás solo. Page Publishing elimina la confusión que los nuevos autores enfrentan, tal como protección de derechos, códigos de barra, impresión y carga digital. Llevaremos su libro a las librerías. Le guiamos a través del laberinto de publicación y le ayudamos a distribuir y vender su libro en formatos impresos y digitales. Pondremos su libro a la venta en Amazon, Apple iBooks y Google, ofreciéndolo a millones. Muchos de los editores ni siquiera verán su manuscrito. Nosotros somos diferentes. Revisamos su guión y le damos comentarios. Si decidimos publicar su libro, su trabajo termina y el nuestro comienza, desde la edición y redacción a la tipografía y el arte de la portada. Nuestro equipo lleva su libro a las librerías rápidamente. Llame para obtener su kit de información de autor gratis al 800-445-1096. 800-445-1096. 800-445-1096. Ya llega el 26º Festival Internacional de Ballet de Miami, presentando las más destacadas estrellas del ballet mundial. Del 30 de julio al 15 de agosto, Miami Beach Priority Miami. No se pierda esta oportunidad. 7 espectaculares presentaciones. Jóvenes medallistas, julio 30 a agosto 1. Danza contemporánea, 5 al 8 de agosto. Galas clásicas en el Fillmore Miami Beach, 14 y 15 de agosto. Boletos e información al International Ballet
LAfestival.org. No pongas tu salud en manos de cualquiera. One Health Medical Center con 6 centros en el sur de la Florida. Llámalos ahora al 786-725-2929. Si usted o un ser querido trabaja en agricultura o vive cerca de tierras agrícolas y se le ha diagnosticado Parkinson's, es posible que tenga derecho a una compensación. Llame al 1-800-220-4231. La exposición al herbicida altamente tóxico Paraquat se ha relacionado con el desarrollo de Parkinson's y usted tiene derecho legal de responsabilizar a los fabricantes por sus daños. Llame al 1-800-220-4231. Paraquat ha sido prohibido en 32 países debido a sus graves riesgos a la salud. Desafortunadamente, su uso en los Estados Unidos ha aumentado con el tiempo, al igual que los casos de Parkinson. No sea una víctima, obtenga la ayuda que merece. Hay fecha límite para presentar demanda, así que no espere. Es momento de actuar. No pagará nada a menos que ganemos su caso. 1-800-220-4231. 1-800-220-4231. La firma Pulaski Kerker, con oficina principal en Houston, Texas, es el abogado responsable del contenido de este anuncio. Este anuncio no es consejo legal y la elección de un abogado no debe basarse solo en publicidad. Servicios podrían no estar disponibles en todos los estados. La leche fría cae sobre Kellogg's Frosted Flakes. Tony, mis hijos agarran la cuchara y comen. No quiero perder ni un minuto con mi invitado que tengo ya esperándome en línea, porque ustedes recordarán que el viernes hubo una protesta de parte del exilio cubano frente al consulado de México aquí en Miami, y es que no cayó en oídos sordos ni en sacos rotos, pues las protestas, ¿no? Las palabras del presidente de México con respecto a lo que está pasando en Cuba desde el pasado 11 de julio. Él en ningún momento ha abogado ni por los detenidos, ni por los torturados, ni por los golpeados, ni por los que piden libertad. Él solamente ha dicho, críticas importantes a Estados Unidos por el embargo. Dijo que Cuba es un ejemplo de resistencia. ¡Guau! Que merece ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, eso lo podríamos, está bien que sea Patrimonio de la Humanidad, pero no con el régimen este criminal, ¿no? Porque es tan bella que puede ser declarada Patrimonio de la Humanidad, no lo dudo. Pero, no, con estos criminales, estos criminales no. Además de eso, ha pedido el levantamiento del embargo, además ha pedido que se faciliten las remesas, es decir, es facilitar más oxígeno para la dictadura castrocomunista. De derechos humanos nada, ni una palabra. De libertad para Cuba, ni una palabra. Ha demostrado una admiración total y absoluta al cártel de La Habana. Amigos oyentes, es la verdad. Yo le he colocado aquí todos los sonidos del presidente que da esta rueda de prensa todas las mañanas y que yo de verdad la escucho picadita, la voy cortando a través de unos medios mexicanos y voy escuchando. Bueno, él está, por cierto, este fin de semana llegaron a La Habana donaciones de alimentos y medicinas precisamente de México y de Bolivia. Y tengo un reportaje breve que les quiero colocar y que mi invitado escuche. Ya le voy a dar la bienvenida. Escuchen. Entrega de ayuda humanitaria a Cuba. Un barco de la Marina Armada de México y un avión boliviano llegaron el viernes a La Habana con la primera parte de un cargamento de alimentos y medicinas. Las donaciones de ambos países arriban en el peor momento de la pandemia de coronavirus, con un constante aumento de casos. Esto no es un hecho aislado, es la demostración fehaciente de que la amistad que nos une, la cooperación que hemos mantenido por décadas, no solo en momentos extraordinarios como este, sino de manera sistemática en distintos campos. Tenemos que seguirla desarrollando en el futuro. El gobierno de México informó esta semana que la donación incluye material médico como jeringas, tanques de oxígeno tipo T y cubrebocas. El buque ARM Libertador Baldós, que partió de Veracruz, arribó también con más de 612 toneladas de alimentos como leche en polvo, frijoles, harina de trigo, latas de atún y aceite comestible. Reiterar la convicción, la certeza de que Cuba solo quiere vivir en paz y que en esa batalla no están solos. México les acompaña.
Un avión boliviano llegó también el viernes al Aeropuerto Internacional José Martí con una donación de 16,5 toneladas de alimentos y 1 tonelada de insumos de bioseguridad. La donación también llega casi 3 semanas después de que estallaran las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades de la isla al grito de "Tenemos hambre y libertad". Al mismo tiempo, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones para altos funcionarios de la policía cubana por reprimir las protestas. Cuba enfrenta una compleja situación por el endurecimiento de sanciones impuestas por Estados Unidos y por la pandemia que ha impedido la llegada de turistas a la isla, su mayor fuente de ingresos. Bueno, escucharon también el reportaje en el final, ¿no? Esta crisis es por las sanciones y por la pandemia. Eso es lo que dice también este reportaje. Vamos a darle la bienvenida a René Bolio. El doctor René Bolio es presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Comisión Justicia Cuba desde México. Nos atiende hasta ahora. Doctor Bolio, qué bueno tenerlo en el programa. Feliz tarde para usted. Le saluda Lourdes Jubieta. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Lourdes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Doctor, a ver, ayúdenos a entender. El presidente de México se ha convertido en una suerte de vocero de la dictadura castrocomunista. ¿Qué es lo que él está buscando con este papel, digamos como estelar, ¿no? En medio de esta crisis. Bueno, hay que recordar varias cosas que nos ha dejado ver y nos ha dejado saber desde antes de ser presidente. Primero, pues, su simpatía por la izquierda, que ha sido de todo el tiempo, ¿no? Él todo el tiempo se identifica con la izquierda. En cuanto tomó posesión, se inició la creación del llamado Grupo de Puebla, que intenta tomar el papel del Foro de Sao Paulo y en el cual participa la izquierda mexicana, miembros del gobierno de México, y curiosamente, pues ahora que empiezan las protestas y donde la única opción éticamente válida es apoyar al pueblo cubano que pide libertad, él decide que es un momento de copiar el discurso castrista, de decir ahora sí, y de descararse, de quitarse todas las máscaras que tenía, los que tenían dudas de que si López Obrador era procastrista o anticastrista, o era pro libertad o pro dictadura, lo tenemos hoy muy claro, tanto en los dichos como en los hechos. Ya él se ha declarado con las mismas frases del castrismo, y él mismo ahora enviando todos estos insumos que además no pasaron por ninguna autoridad mexicana, los estamos pagando nosotros, no sabemos qué es, no, está oculto lo que va en ese barco, es un barco enorme el que se fue allá, partió de Veracruz, del puerto de Veracruz, y en una ruta comercial que lleva casi 500 años de tratarse, de Veracruz a de Veracruz a La Habana y de La Habana a Veracruz. Este barco de la Marina Armada Mexicana, pues lo pagamos los mexicanos y va para una dictadura que tampoco va a transparentar en qué lo usa ni cómo lo usa y que además no sabemos exactamente qué contiene. Ojalá sí se ayuda y ojalá sí llegue al pueblo. Bueno, de sus palabras de disco, bueno, que hay grandes interrogantes. No, vamos a suponer que es de ayuda humanitaria, vamos a suponer que es de ayuda, que es comida, que son medicinas. Vamos a suponer, doctor, que es así. Pero, ¿por qué esa posición fuera de las, digamos, su posición izquierdista, de admiración a la dictadura castrocomunista? ¿Habrá algo más allí, doctor? ¿Será que él quiere figurar en algo, digamos, en el camino, dada la situación de Cuba? Pareciera que esto tiene los días contados, ¿no? Y no sé, me pareciera que quizás él se quisiera erigir como una figura, como la cabeza de un movimiento o algo en América Latina, pareciera, no sé si estoy equivocada y es una apreciación en la Yo distancia. creo que tienes toda la razón, Lourdes. Esto lo ha venido preparando, lo ha venido cocinando durante largo tiempo, el tejido de las alianzas que ha construido desde que llegó al poder. Recordemos que en cuanto Evo Morales salió huyendo de Bolivia, lo llevó a México. Recordemos la alianza esta que tiene con Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Recordemos todo el apoyo que se le ha dado. Ahora que fue a la toma de posesión el canciller del presidente comunista de Perú, Pedro Castillo, también las fotos, las imágenes, todo es intentando tomar un liderazgo
que, bueno, México tiene una posición importante en Latinoamérica, cultural, es un impacto importante. Así es. Yo creo que aprovechar este liderazgo para colocarse él como cabeza sustituta en caso de que caigan los Castro, que lo deseamos, eso sí lo deseamos con todo el alma, que todo el castrismo caiga ya, pero él me parece que intentará sustituir este liderazgo. Hay otros datos importantes con los cuales contribuyen al descaro. Hace 2 semanas inició la reanudación de relaciones diplomáticas con Corea del Norte, lo cual nadie se explica cuál es la conveniencia para México de aliarse con una potencia liderada por un loco nuclear, ¿no? Y de abrir además, una embajada de México en Norcorea. Eso, eso es sumamente sospechoso. Sí. Invita a Nicolás Maduro a que México sea la sede del diálogo que pretende tener con gente de la oposición. Y entonces México, más bien el presidente López Obrador quiere tomar el papel de este líder latinoamericano de izquierda, convoca a la misma idea que tenía Chávez de crear la CELAC y de hacerla fuerte para sustituir la OEA. Entonces, todas estas ideas que toma son poco originales, todas copiadas del castrismo, del chavismo, y me parece que hoy estamos viendo un paso adelante que se quita las máscaras, se quita cualquier sospecha de duda y se manifiesta claramente en ese hemisferio, en el hemisferio de la izquierda, de las dictaduras, del totalitarismo y por supuesto del comunismo. Y ese es el vecino de Estados Unidos. Ahora, fíjese usted, es como una suerte de Chávez wannabe, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ya ha lidiado con todos estos personajes, uno más o menos se puede reconocerlos, ¿no? Doctor Bolio, por supuesto usted muchísimo más que yo, pero no sé si el presidente de México tiene lo que hace falta para ser un Chávez o un Chávez wannabe o un Fidel Castro wannabe, no sé si él tiene lo que hace falta, no sé. Desconozco verdaderamente a profundidad. Terrible, ¿no? Si tú has escuchado sus entrevistas, pues es muy difícil de escucharlo hablar. Sí, lo escucho todas las mañanas, sí, en la mañanera esa. Sí. Mi trabajo, imagínese. Pero sí, no tiene ciertas cosas que tenían este par de criminales, ¿no? Como Chávez y Castro, que eran muy buenos oradores. Eso seguro no lo tiene. Pero sí tiene una maquinaria a su servicio, tiene el presupuesto más grande de la región, ¿no? Tiene miles de millones de dólares a su disposición, tiene una red de cómplices. Entonces, pues, como líder, como tal, yo no sé si tenga algún atributo, pero tiene una maquinaria espectacular. Hoy todavía, con todo lo que ha hecho, con todo lo que ha pasado, todavía tiene una aprobación en México cercana al 60%. Increíble, increíble. Pues y esas mediciones no son de él, son de gente de la oposición. Entonces, pues algo tiene, que hay gente que cree y que confía en él, pero pues basta ver no lo que dice, sino lo que hace, ¿no? Con sus hechos, todos los muertos que tiene México, la violencia, la falta de empleos, el COVID, la droga. Bueno, todo esto hace que la droga, no sería la complicidad que tiene ahora con los cárteles. Entonces, pues son hechos. El ¿no? gobernador de Michoacán estuvo de gira por aquí y dijo que Morena es un narcopartido, que el partido del presidente está narcofinanciado, doctor. Eso lo dijo en una gira internacional el gobernador. Sí, Silvano Aureoles, de hecho él era antes aliado de López Obrador, ya evidentemente ya no lo es, pero efectivamente hay ciertos hechos que se puede corroborar, al menos una complicidad o una sociedad, ¿no? Todos los territorios que son conocidos por ser dominados por el narcotráfico, por los cárteles locales, pues votaron fuertemente en las últimas elecciones de junio por Morena, ¿no? Entonces ahí es un mapa que se pone muy, que se puede poner sobreponer uno sobre otro, donde controla el narco y donde ganó Morena, y va a haber hechos que no son sorpresivos, ¿no? Sino que la manipulación ahí, evidentemente no hay denuncias, yo no sé quién se atrevería a hacer denuncias, ¿no? Claro, nadie. Pero sí es muy simbólico la tierra del Chapo. Es un pequeño pueblito llamado Badiraguato, en Sinaloa, donde ya ha ido 3 veces y además sin hacerlo público el resultado de esas reuniones o con quién va o a qué va. Solo salieron unas fotos en la reunión pasada donde está saludando a la mamá del Chapo, ¿no? Entonces, del Chapo Guzmán. Entonces, pues lo que los hechos hablen, depende de qué diga
pues los hechos hablan por sí solos. Y tengo un sonido que quiero compartir, por favor, José Luis, el sonido que dice AMLO está muy contento con los resultados de la consulta popular, porque ayer hubo una consulta popular, amigos oyentes, donde no participó sino el 7% de la población. Él dice que está muy contento, pero doctor René Bolio, fíjese lo que él dice en este sonido que voy a colocar al aire. Él habla del referéndum revocatorio. Vamos, esto es el mismo discurso, amigos oyentes, de Venezuela, de nuestros países en América Latina, que han pasado por el socialismo del siglo XXI, solo que esto es México, tratando de entender hacia dónde va el presidente de México. Vamos a escuchar. Es un buen inicio, porque en marzo del año próximo, dentro de 8 meses, viene otra consulta y van a participar muchos más ciudadanos, porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esa es otra gran reforma a la Constitución, lo que se conoce como revocación del mandato. Bien, porque ahí vamos el pueblo, a escuchar esa insisto, parte. Es el soberano. El soberano, ya no hay más nada que decir, ya sabemos, el pueblo es el soberano. Eso es lo mismo que está diciendo ahora, por cierto, el presidente del Perú, los nuevos cambios en la Constitución que quieren llamar precisamente a un referendo para cambiar la Constitución. Aquí es un referéndum para saber si quieren que el presidente se quede o no se quede. Son todos estos argumentos que son muy populistas, doctor René Bolio, que venden y que hay gente que se los traga, que se come el cuento, doctor. No escucho a mi invitado. Partimos con lo que pasó en Venezuela, ¿no? Todo este discurso que hoy se está copiando, ¿no? O sea, quien no vea la copia al carbón, pues es que no quiere verla. Este mismo discurso, estas palabras, pues son copiadas y funcionaron en Venezuela, ya han funcionado en Nicaragua, ya han funcionado en Bolivia, y hoy están funcionando en Chile y van a funcionar en Perú. ¿Por qué? Porque está probado que hay ciertos mensajes que la gente tiende a creerse, ¿no? Y esta dialéctica de los buenos, los malos, los anteriores eran los malos, yo soy de los buenos, no me dejan gobernar, soy demócrata, todas estas mentiras que se dicen, pero los hechos los contradicen. Y ahora esta revocación de mandato, pues veremos qué pasa. Acordémonos que tiene una estructura López Obrador que no ha hecho andar en esta consulta, por cierto, era una consulta irrelevante, era a ver si se aplicaba la ley o no. La gente no ni entendió para qué era la consulta, no fue. Sí. Pero esta revocación de mandato, recordemos, hay un padrón más o menos de 90 millones de mexicanos que podrían votar y en este referéndum necesitaría pues más de la mitad de los votantes acudir a las urnas. Y aquí López Obrador tiene una estructura pagada con la cual regala dinero a muchas, de 30 millones de personas. Entonces, pues tiene una estructura que probablemente pueda movilizar para cuando venga este referéndum con voto comprado, un voto que pues, lamentablemente por la pobreza y por lo que hay podrá ser movilizado. El señor Ricardo Anaya, que parece ser un señor muy preparado, por cierto, no sé, yo recuerdo en los debates, ¿no? Cuando él fue precandidato presidencial, le respondió al señor López Obrador de esta manera. Doctor René Bolio, vamos a escuchar. La consulta fracasó. Vamos a escuchar. El circo de ayer es otro distractor más. Una consulta que costó 500 millones de pesos, que se pagaron con tus impuestos para hacernos una pregunta inteligentísima. ¿Se debe o no se debe aplicar la ley en México? La ley no se consulta, se aplica. Ahora, lo bueno es que los mexicanos ya no cayeron en su juego. La inmensa mayoría lo tiraron a loco. La consulta fue un completo fracaso. Fíjate, solo votó el 7%. 93% de la gente no peló su famosa consulta. Y no fue culpa del INE. Lo que pasa, presidente, es que la gente ya se cansó de distractores y de estupideces. De un presidente que no gobierna, que solo habla horas y horas y en vez de resolver los problemas nacionales, nos monta un circo tras otro
para tratar de tenernos a todos distraídos y hablando de sus necedades. En su más reciente video, publicado en redes sociales, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que el fracaso de la consulta... Ahí escuchábamos a Ricardo Anaya. ¿Cómo ha cambiado el discurso político en México, doctor Bolio? Antes no hablaban así los políticos, ¿no? La corrección política pareciera que también está desapareciendo, ¿no? En la derecha, como el caso del señor Ricardo Anaya, ¿o no? Me parece que sí, y eso es muy bueno, porque la corrección política, pues yo fui a ataque de estos correctitos políticos hace poco, empezando por el presidente, y sí, qué bueno que se le pueda decir a las cosas por su nombre. Y también me parece que, bueno, aquí coincido con Anaya, pues fue una ridiculez esta consulta inútil, pero me parece que pues lo peor fue que nos usaron como experimento, ¿no? A ver cómo reacciona la gente con una pregunta que ni la voy a repetir porque es irrelevante. La gente, no, pero además no se entiende qué preguntan ni qué quieren. Entonces, pues... Ahora, redondeando el tema, doctor Bolio, le quito 2 minuticos más. Básicamente, entonces, lo que estaríamos viendo es como una intención desde México, desde la administración del presidente López Obrador, de convertirse en esa figura principal de la izquierda latinoamericana, incluso iberoamericana, en virtud de la situación que estamos viviendo también en América Latina, ¿no? Fíjese, como usted nos dice, ahora las conversaciones que se van a adelantar de la oposición y del régimen de Venezuela van a ser en México. O sea, México está también a la cabeza de estos señalamientos a Estados Unidos por el tema de Cuba. Es decir, están tratando de posicionarse, ¿no? De posicionarse. Efectivamente, pues frente a los Estados Unidos, pues la sumisión que tuvo frente a Donald Trump es todo lo contrario con lo que está haciendo con la administración Biden. Entonces, y no solo es la izquierda latinoamericana, porque está también gente directamente de la izquierda española trabajando con él, gente de la ETA, gente muy cercana a la izquierda española, pero también otro gran riesgo que tenemos toda América es China. China está muy cerca de meterse de lleno con López Obrador a México, y las relaciones con Rusia y ahora con Corea del Norte. Entonces está yéndose a las antípodas de lo que debería ser una relación buena con nuestro importantísimo vecino que son los Estados Unidos. Delicada la situación, doctor. Muy delicada, y el rumbo está tomado y para allá está avanzando. Me parece muy importante llamar la atención de eso ahora mismo, porque después podría ser demasiado tarde. Le agradezco mucho su tiempo. El doctor René Bolio, analista político, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Comisión Justicia Cuba, a esta hora desde México, 5:24. Doctor, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bien, mis queridos amigos oyentes, al regreso vengo con ustedes por el 844-446-0710. Les decía que esta madrugada falleció un gran cubano venezolano, Antonio Tony Esquivel. Al regreso vamos a hablar de él, la persona que en lo personal yo quería muchísimo, lo conocía desde niña, y al regreso su hijo va a estar conversando con nosotros y vamos a conversar con ustedes. Así que invito a todos sus amigos a que nos llamen aquí al programa, porque vamos a estar hablando sobre la trayectoria y el legado de Tony Esquivel, un gran patriota cubano. Ya venimos. Buenas tardes, amigos oyentes. Continuamos. Yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos hasta las 6 de la tarde en punto, esta lluviosa tarde del 2 de agosto. Vamos rápidamente a la sala de redacción de nuestros colegas de Univisión 23 para conversar con Ambrosio Hernández. Él nos tiene ya adelantado algunas de las noticias en las que están trabajando para el noticiero de las 6 y las 11. Bienvenido, Ambrosio. Buenas tardes. Hola, Lourdes. ¿Qué tal? Un abrazo para ti y para tus oyentes de Radio Mambí. En tu programa, estas son algunas de las noticias que tendremos esta tarde a las 6. Hay gran preocupación, no solamente en el país, por el aumento de los casos de COVID-19, sino también que lamentablemente la Florida ocupa el primer lugar con más personas infectadas con el COVID-19. Y los hospitales de Broward son los que más personas tienen ingresadas en los hospitales en toda la nación,
y hay gran preocupación en relación a los niños con COVID-19. Tendremos toda la información para ustedes a las 6. Por otra parte, un hombre se encuentra bajo la custodia de la policía esta tarde después de que presuntamente diera muerte a tiros a su propio hijo. Todo sucedió durante una disputa en Kendall. 5 policías de Miami Beach enfrentan esta tarde serios cargos tras protagonizar un arresto violento, según la fiscal estatal del condado Miami-Dade, Catherine Fernández Rondo. Dice que podrían venir pues más cargos porque la investigación continúa. También les diremos del caso de una familia en Villa Clara, en Cuba. Están pasando por un verdadero viacrucis, familiares muertos con COVID. Por otro lado, el joven de la familia arrestado después de tomar video y estar en las protestas el 11 de julio. En fin, como dije, un verdadero viacrucis para esta familia cubana víctima de la represión en Cuba. Tendremos esto y mucho más a las 6 en Noticias 23. Ahora regreso contigo, Lourdes, y un abrazo para ti y para tus oyentes. Cuídense. Gracias, Ambrosio, querido Ambrosio Hernández, a las 6 y a las 11 y luego aquí a las 11:30 en Radio Mambí, Radio Reloj. Ustedes lo pueden escuchar a Ambrosio, 5:32. Antonio Esquivel salió de Cuba, estuvo muchos años en Venezuela. Sus hijos nacieron en Venezuela y siempre me decía que él era cubano-venezolano y siempre quiso y adoró a Venezuela como a Cuba. Tenía esas dos banderas en el corazón. Y bueno, les contaba pues al principio de este programa hoy que yo lo conocí muy niña porque él tenía en Caracas la casa, era una casa como de tránsito de los cubanos, cuando en los años 80, 70, 90 llegaban cubanos, venían a Venezuela como tercer país, pasaban por allí y él les tenía camas, ropa, comida, dinero, y todos los cubanos que estaban en Venezuela donaban dinero a ese refugio que manejaba ahí Tony Esquivel. Y les puedo decir que cientos de cubanos tienen mucho que agradecerle a Tony Esquivel. Cientos, son cientos, centenares de cubanos que pasaron por allí y que gracias a su gestión o se quedaron en Venezuela o pudieron venir para Miami o para otros países. Su hijo, Juan Carlos, está en línea conmigo. Tenemos mucho en común porque nacimos en Venezuela de padres cubanos y entendemos perfectamente lo que eso significa. Bienvenido, Juan Carlos. Qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes. Lamento tanto llamarte por la muerte de tu papá. Ay, Lourdes, gracias. Y primero, gracias por la honra. Sé que lo que hiciste es mucho y lo quieres porque papi es una leyenda y papi no se ha ido, vamos a decirlo de esa manera. Uh-huh. Me enorgullece saber que tú eras una de esas niñas que tu madre y tus padres te llevaban a ese hogar cubano que le llamaban. Sí. Que papi tenía con Vicky Meso en Caracas, Venezuela. Yo era uno de los niños, conjunto a mis 8 hermanos, que empacábamos aquellas bolsitas con pasta de dientes, cepillos dentales y aquellos utensilios que le dábamos a aquel pueblo que salía con aquella esperanza, un país abrazador como fue Venezuela. Venezuela abrazó muchos cubanos. Sí, tan generosa Venezuela, tan muy generosa. Buena. No, mi Venezuela querida. El país más generoso. Y eso que te ponían a hacer así en las bolsitas, porque es que eso es lo que nos ponían a hacer. Es importante que sepan. Los cubanos en Venezuela, nosotros, sus hijos, nos ponían a hacer eso. Hazme las bolsitas, a mí mi mamá me llevaba eso con 7, 8 años, que fue cuando conocí a tu papá. Estoy segurísimo que hicimos bolsitas juntos. Exactamente. Junto a mis 8 hermanos. O doblamos ropa, o organizamos algo, organizamos las latas de la comida en la cocina de la casa del hogar cubano, algo hicimos. Los empresarios cubanos, los grandes empresarios cubanos, los fineros y otros, una gran cantidad de empresas que sembraban, cuando vieron que el pueblo cubano salió de Cuba a Venezuela como un tercer país, te puedo decir que era
impresionante la cantidad de cosas que llegaban y eran donadas, y entonces no había gente, no había factor humano, y mi papá nos decía, todo el mundo tiene que ayudar, y eso nos enseñó una moral muy fuerte, y el amar, papi nos enseñó a nosotros a amar a Cuba como amamos a nuestro pueblo Venezuela. De verdad, Lourdes, quiero decirte, mi padre fue un hijo de un andaluz de España. Se casó en Cuba con una cubana, y obviamente papi a la edad de 12 años queda como huérfano y se va a estudiar a Milledgeville, Georgia, porque obviamente mi abuelo era un andaluz que trabajaba 16 horas diarias, un cubano trabajador, nacionalizado. Papi, aunque salió muy joven de Cuba, nunca perdió sus raíces. En plena segregación del sur, en Milledgeville, Georgia, te puedes imaginar aquel cubano, huérfano de madre, no tenía hermanos, tuvo muchos hermanos fraternales, uno de ellos, Raymond Molina, de la Junta Patriótica Cubana, y muchos que lo acompañaron durante esta pequeña transición que tuvo, porque papi no es que estaba enfermo, nos sorprendió a todos, te lo digo, y quiero aclararlo porque es una cosa importante. Papi le dio unos cólicos en el estómago y lo hospitalizaron basado en eso y otras cosas. Yo digo que el cáncer es comunista, y te lo digo claramente porque se aprovechó de la nobleza de un estómago debilitado, y a papi se le reventó un cáncer en el páncreas y tuvo que perder la vida. Estamos muy dolidos por la pérdida, pero sabemos que el cáncer de páncreas es un cáncer muy rápido. Pero volviendo al tema, papi, al estar en Cuba, en Milledgeville, Georgia, me imagino como solo, nunca me lo afirmó, pero dijo que él quería tener muchos hijos porque no sufrieran lo que él sufrió, porque él tuvo hermanos fraternales. Somos 8 hermanos, 5 varones y 3 hembras. Hijo único y huérfano, además, imagínese. Y huérfano, además. Bueno, huérfano no, tuvo una hermana, pero se quedó en Cuba, la cual peleó, sacó, y a mi abuelo después sacó. Papi fue un incansable luchador por Cuba, y de verdad que sus hijos fueron modelados, un padre ejemplar, un padre que toda la vida dijo, aquí esto no sirve, nosotros tenemos que ayudar, ustedes no pueden, el comunismo es esto, el comunismo es muy malo. Después de 8 hijos, 24 nietos y 8 bisnietos tiene Antonio Esquivel. Te lo digo, ha sido muy, muy abrumenable. Una cosa que las llamadas no paran. Yo le quiero dar gracias a aquellos amigos de mis padres que me están escuchando. Ojalá llamen y opinen, porque te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes miles de llamadas de personas que llaman diciendo tu padre fue un hombre admirable, tu padre fue un patriarca, tu padre fue un gran hombre, luchador, tu padre fue un héroe de la patria, eso a nosotros nos queda como herencia. Claro. Tú sabes muy bien que yo llevo esa beta política que a propósito me delegó en su lecho de muerte, y le dije, papi, es una gran responsabilidad, pero te puedo decir que papi fue un gran luchador, amó a su patria, que lo vio nacer. Venezuela lo acogió y peleó contra aquellos que estaban allá, y después vino a Estados Unidos. Y te voy a decir una anécdota importantísima. Cuando papi entra al hospital, un sobrino le dijo en la cama, padrino, Cuba está en la calle. Y a mi papá se le salieron las lágrimas en una cama. Él no podía expresarse, pues era muy grande el dolor. Y le dijo, Cuba está en la calle, tu cometido y tu grano de arena fue puesto. Y con esto le digo al pueblo cubano que hay gente en el mundo, en todas partes del mundo, que está luchando. No solamente es ustedes, sino por la libertad de tu pueblo. Y que cuando aquello se caiga, el resto es un dominó. Y nosotros los cubanos, venezolanos, porque me considero teniendo sangre cubana, cuando caiga ese dominó, aquello cae enterito. No sé si lo han visto, pero de verdad, te agradezco, Lourdes, sí, de verdad que me has honrado con esta llamada, y quiero decirle al pueblo de Cuba que se ha ido un patriarca, que se ha ido un patriota, ¿ok? Mi padre fue un luchador de la patria,
de Cuba y de Venezuela, porque Uf, después demasiado. aquí en Miami estuvo en todas las organizaciones de lucha por la libertad de Venezuela, por las elecciones, la democracia, participó en todo, después en la Junta Patriótica. Tengo la línea full, Juan Carlos, yo te había Mira, pedido... perdóname antes de que te vayas y antes de No, que no me sueltes, voy, no te voy a soltar, que tengo las un líneas pequeño full resumen. para que atendamos a los oyentes, porque ahí están llamando los amigos de Tony Esquivel y vamos a atenderlo, pero cuéntame. Papi fue presidente de la Junta Patriótica Cubana, una organización que agrupaba cualquier cantidad de organizaciones en el exilio de Cuba. Sí. Fundó la Asociación Venezolana para la Lucha contra Chávez. En Venezuela fundó el refugio para recibir los cubanos, como anteriormente tú y yo hablamos. ¿Ok? Logró la avenida principal de las Mercedes que se llamara Avenida José Martí. Correctamente. ¿Ok? Fue presidente de la entidad de Scouts del estado Miranda, fue presidente de los Boy Scouts de Venezuela, fue fundador de la Peña Cubana aquí en Miami. Un cubano que estudió la secundaria en la escuela militar de los Estados Unidos en negocios internacionales, es un pionero en la industria de logística y transporte en el estado de la Florida, aquí en el Doral, en el puerto de Miami. Su nombre reposa abajo de un globo. Cuando usted entra al puerto de Miami, mi padre está escrito ahí, en conjunto a 186 personas que son los pioneros de que porque este pueblo es el gateway, es la puerta a Latinoamérica. No, mira, nos podemos meter meses hablando de lo que hizo mi padre, tanto aquí en Venezuela y para el pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba, sigan las calles que están en nuestras oraciones y los queremos mucho. Mi padre fue un incansable luchador por la patria y fue un hombre justo, digan lo que digan. Y un hombre bueno, Juan Carlos, no me cuelgues, vamos a escuchar a los oyentes, claro. Juan Carlos, porque aquí están los amigos de Tony Esquivel llamándonos que quieren dar el pésame, quieren hacer alguna anécdota sobre tu papá. Vamos a atender a los oyentes de Mambí porque la noticia del fallecimiento de Tony Esquivel, nos ha conmovido a todos desde esta madrugada y por supuesto en este pueblo que está sus amigos pues también. Así que bueno, vamos a atender las llamadas. Adelante. A ver, vamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Giancarlo, ¿cómo están? Buenas tardes, señor Giancarlos. Bien, tuve chance de conocer a Antonio hace 25 años cuando llegué a los Estados Unidos partiendo desde Venezuela. Antonio Stone era todo un caballero. Tuvimos la oportunidad de participar en la Hermandad Venezolano-Americana por varios años. Después siempre lo seguí, lo encontraba en la emisora de radio cuando él hacía un programa. Y era muy agradable. Después salía en la noche a veces a cenar con mi esposa en horario bastante tarde y me encontraba Antonio comiendo con su señora. Era algo característico. Para mí marcó mucho siempre. Nunca Antonio estaba solo. Siempre estaba con su esposa y después con la que fue su segunda esposa. Sí. Pero podría decir que Antonio fue un patriarca en la lucha venezolana desde aquí, sí, en los comienzos de Chávez. Sí. De ver una conciencia, de ver de hacer, de sembrar el espíritu con el que él luchó en Venezuela. Y fuimos muchos los que fuimos adeptos y pegados a Antonio. Así sí, que mi sentido pésame, pero Antonio realmente fue un gran luchador. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Y justamente sobre eso, sobre esos primeros años, ¿no? Aquí estamos hablando del 2002, 2003, 2004. Antonio era muy activo, Tony Esquivel, en el tema de Venezuela. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Ángel. Bienvenido, señor Ángel. Mire, yo siento también porque Venezuela es como si fuera hermanos de nosotros toda la vida. He tenido familia allá en Venezuela también, y yo conozco todo eso. Yo no tuve la dicha de ir a Venezuela, pero sí me han dicho mucho. Ahora, ¿se puede hablar de otra cosa? No, bueno, no. Estamos en este homenaje al señor Esquivel, pero mañana con mucho gusto. Bueno, está bien. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con uno de los hombres que quería mucho Esquivel. Ay, señor Oscar, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes. Tremendo hombre, tremendo cubano, tremenda fraternidad que la llevaba dentro de su materia. ¿Qué clase de ser humano Esquivel? Usted no va a morir nunca, porque usted lo dejó pegado. Usted lo dejó escrito y hecho
hablado y hecho aquí en la Florida y en Cuba. Esquivel, no te vamos a olvidar, porque el espíritu no muere y tu historia ya está plasmada. Esquivel, siempre te vamos a recordar como ser humano, como cubano, como luchador y presidente de la ultrapatriótica. Nunca te vamos a olvidar, porque a los cubanos buenos como tú no los olvidamos. Nosotros olvidamos a los comunistas cochinos estos que luchaste mucho contra ellos. Gracias, Lourdes. Gracias a usted, señor Oscar. Juan Carlos, ¿cuál tú crees que es el legado de tu papá? El legado, lo que tú rescatarías como legado de tu padre, Juan Carlos. Mi papá fue un hombre muy justo. Mi padre fue un hombre que escuchaba ambos lados, aunque era radical en sus creencias. Te voy a hacer una anécdota muy fuerte. El otro día estaba el jardinero en mi casa, Eliseo Mayo, cortando la grama. Y cuando me dice, oye, yo creía que tú estabas de vacaciones porque son las 10 de la mañana y ya tú no te has ido y tú eres un hombre que madrugas. Y yo le dije, Eliseo, es que ayer estuve muy tarde, papi, lo tengo en el hospital. Y papi, y ese señor me cuenta y me dice, Antonio Esquivel, tú sabes que yo cuando llegué a Venezuela de Cuba, tú sabes que tu papá me consiguió un trabajo en una empresa que se llamaba García Tuñón. Yo me acuerdo que ganaba 2.500 bolívares. Oye, esto es un hombre que tiene 70 años. Y entonces me dice, con esos 2.500 bolívares, yo fui tan agradecido con tu padre y el trabajo que estaban haciendo para aquellos cubanos que estábamos llegando en busca de tierras de libertad, que yo donaba de mi sueldo 250 bolívares. Yo le dije, wow, Eliseo. Y a mí me daban, yo me acuerdo, para pagar las bolsitas que nos daban. Yo le digo, mira, Eliseo, tú sabes una cosa. Yo era uno de los jovencitos aquellos que armaba esas bolsitas. Mira, yo no te puedo decir el orgullo que yo tengo de ser hijo de Antonio Esquivel. Las llamadas, los textos han sido apoteósicos. Mira, tú sabes que cuando alguien pierde un ser querido, tú dices, wow, yo no tengo palabras con qué decirte esto, pero es que los textos son historias. Tu padre fue esto, tu padre fue aquello. Mira, me cuenta una persona que me dice que fue el fundador del Club de Leones Cubanos Venezolanos del exilio aquí en Miami. Sí, claro. ¿Ves? Ahí estaba tu papá también. Ahí estaba en eso tu papá también. Papi fue uno de los fundadores. Es que yo me acuerdo perfecto, porque él me habló de eso varias veces. No, mira, papi en Venezuela la llevaba en su pecho. Wow, yo le dije a mis hermanos y lo puse en un post esta mañana diciéndole, mira, mi papá como un general caminó, porque en sus solapas del traje que hoy dijiste, te bendigo, eres de ella por eso, que mi papá se la pasaba en traje. Nunca lo vi, chico. Nunca lo vi sin traje. Yo lo vi en blue jeans, pero con traje. Yo jamás en la vida vi a tu papá sin traje, siempre a cualquier hora. Era un hombre elegante. Eso era un señor y siempre con un pañuelo en el bolsillo. Old school completamente, un caballero. Jamás lo escuché decir una grosería, nunca. Eso es verdad, y nos los enseñó, aunque lamentablemente algunas culturas se filtran, pero escúchame, mi papá llevaba las insignias de todo eso, pero en la solapa, sí. El sello de Cuba, el escudo de Cuba, el sello de la hermandad venezolana, sí. La Junta Patriótica Cubana, pero en su pecho llevaba un mapa de Venezuela de oro. Sí, qué belleza. Mira, no le daba pena quitarse la corbata para mostrárselo al que le dice. Una cadena con el mapa de Venezuela, con un dije. Exacto, te lo mostró. Qué belleza, no, nunca lo vi, pero qué belleza. Pues mira, qué raro, porque se lo mostraba a todo el mundo. Y yo, papi, por Dios, está quitando la camisa. Y me dice, no, es que hay que portarlo. Yo amo a Venezuela, fue un país que me abrazó. Te voy a decir una cosa, papi conoció a mi mamá en la Universidad de Miami y le dijeron,
baila con todos menos con el cubanito. No le digas eso a una mujer que se empepa. No vale, ahí Porque Rodo. mi papá se enamoró de mi madre insofactamente y mi mamá de él. Y tú, 52 años de casado, tuvieron 8 hijos, 26 nietos y el resto es historia. Te voy a decir una cosa. La memoria de mi padre va a quedar seculum seculorem. Total. Por gente como tú, periodistas honestos, periodistas que de verdad transmiten, un Nelson Rubio, tu compañero, ¿ok? De verdad, un Manuel Corado, de verdad. Papi, el que me llama me dice, es que tú no sabes lo que tu padre hizo por mí. El que tú no sabes lo que este cubanito hizo por mí. Papi fue un gran hombre y estoy más orgulloso que nunca que el legado de la familia Esquivel queda y va a quedar perpetuado. Yo hoy le escribí a mis nietos, a mis hijos, a mis hermanos y le dije, el apellido que portamos es de honra. Y de verdad, Lourdes, a ti te honro por haberle dedicado esta última media hora de este programa espectacular que tú llevas todos los días, ¿ok? A mi padre. Tienes mucho que decir de una cubanita venezolana, como te decía él. Sí. ¿Ok? Cubana venezolanita, igual que yo. Yo soy venezolano cubanito. Sí. Yo lo quería mucho y lo quiero mucho y lo respeto mucho. Y él conmigo lo conocí de niña, lo recuerdo perfecto de niña, me parece verlo, pero después cuando nos reencontramos aquí en Miami, él siempre fue una persona a la que yo consultaba, ¿no? Un consejero, una persona de consulta, lo acompañé en 50,000 eventos también, él me acompañó a mí en otros 50,000. Y bueno, sí, y siempre lo he admirado y lo he querido mucho y de verdad lamento tanto su partida física, Juan Carlos, de verdad te lo digo de corazón. Gracias, Lourdes. El pésame de todos nosotros aquí en Mambí y el mío personal y de mi familia, porque de verdad que Tony Esquivel es una persona que siempre yo voy a tener siempre en mi corazón, siempre lo voy a recordar, amigo de mi papá, además muy amigo de mi papá en Venezuela. Varias anécdotas de ellos dos que bueno, no las vamos a contar aquí al aire, te las cuento personalmente porque además se me acaba el tiempo. No te pongas a decir porque no quiero ponerme a llorar aquí en el micrófono. Claro, no. Imagínate tú, hay generales que me han llamado y me dicen, si yo pudiera decirte las anécdotas que tuve con tu padre. Sí. Quiero decirte que papi, debido a esta nueva brota del COVID, las funerarias están full y es una tristeza saber que tenemos que esperar hasta el día martes 8 de agosto para poder hacerle el funeral, hacerle el servicio a mi papá en Caballero Rivero Woodland. Y el día miércoles 8/11 a las 9 de la mañana tendremos una misa, la cual no nos han confirmado, pero va a ser. Y el entierro va a ser en el Vista Memorial a las 11 de la mañana el día siguiente, o después de la misa. Perdón, el día de la misa, el día siguiente. Claro. Bueno, yo la próxima semana, yo se lo recuerdo a los oyentes, cuando me confirmes todo, con muchísimo gusto, yo le digo al aire y allí estaremos acompañándote y acompañando a Tony Esquivel con todo el amor del mundo. Te agradezco, Juan Carlos, enormemente Lourdes, que me hayas atendido. Te lo agradezco muchísimo. Y para la audiencia que querían tanto a Tony, te lo agradezco enormemente. Gracias por tu llamada, bendigo tu vida, gracias por ser una gran cubana venezolana, porque cada vez que oigo tu programa estás formando aquello que tú sabes como debe ser para ambos pueblos y te bendigo. Amén. Gracias a todos aquellas personas, gracias por las palabras de afirmación y gracias por aquellas palabras de condolencia. Es difícil decirle a alguien cuánto lo siento verdaderamente, pero de verdad que estamos abrumados, I'm overwhelmed, no sé cómo, I'm overwhelmed en inglés de la cantidad de palabras y de cosas afirmativas. Se lo merece. Te agradezco, gracias, Juan Lourdes. Carlos, un gran abrazo para ti. Tus órdenes para igualmente. Lo que sea, gracias. Y muchas gracias. Gracias a ti. 5:56 de la tarde, amigos oyentes. Juan Carlos Esquivel, el hijo de Antonio Esquivel. Me tengo que ir, se me acabó el tiempo.
Les agradezco mucho la sintonía. Quedan con Omar Moinelo. Será hasta mañana.